Ok, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Pablo Sierra. Básicamente llevo más de una década desarrollando productos tecnológicos. Hasta ahorita fue lo de la inteligencia artificial, pero básicamente desde hace mucho tiempo está el machine learning, creando soluciones para diferentes ámbitos. Desarrollé tecnologías para el turismo que me han llevado a participar en varios campeonatos. Algunos los gané, otros, la mayoría los he perdido, pero esto se ha juntado con la experiencia. He estado en otros países trabajando con grandes compañías. He trabajado en el Estado, aplicado para temas de ciberseguridad, asesoramiento tecnológico. Ese sería un resumen de lo que soy. Actualmente soy también, aparte, emprendedor, empresario por otros lados. En tema aeronáutico, me ha gustado mucho ese tema. Vendimos con mi familia hace un par de años una compañía en la aeronáutica, en el tema de aeronáutica. Y también soy diseñador UX, UI y desarrollador front. Y hoy en día, gracias a muchas implementaciones de la IA, pues ya casi que full stack. Muy bien, la verdad, la pregunta es muy interesante porque el tema de automatizar siempre ha existido en las más de 2 décadas en la cual la tecnología ha venido agarrando un tema más fuerte. Hemos automatizado 1, 2 y 3 con el tema de Machine Learning, con el tema de conexión de datos, respuestas, cuando surgió los chatbots, un tema más comercial, pero creo que así se entiende muy bien la automatización, incluso dentro de la programación como tal, herramientas como GitLab, GitHub, entre otras, que nos ayuda a versionalizar los códigos, ese tipo de automatizaciones que hemos ido aprendiendo, hoy en día están cambiando rotundamente porque se están volviendo más inteligentes. Gracias por el tema y el boom de la inteligencia artificial, que más que todo es un sistema cognitivo que nos permite acceder a un sistema completo neuronal que interconecta patrones, la cual nos permite no solamente resolver dudas e ideas, eso tal vez estamos hablando del año 2024, pero este año, con la llegada de los agentes, la automatización inteligente nos permite tener un aliado, un cerebro secundario que pueda codificar por nosotros y automatizar procesos, no solamente a nivel interno, sino cuando ya se crea el producto, automatizar el trabajo del cliente, el trabajo de personas alrededor. Yo creo que ese sería como el significado para mí de que la automatización hoy en día está generando un éxito rotundo porque al ser más inteligente no hay límites para lo que está haciendo hoy en día. En mi caso como programador es increíble y en mi caso como emprendedor los límites que antes tenía hoy ya no existen. Realmente esto va a darle una gran vuelta al tema cultural y la curva del éxito de toda el área de Centroamérica y Latinoamérica. Ok, ya específicamente en el tema de proyecto de software, realmente los beneficios y el impacto real es en tiempo, en recurso y en límite. Doy un caso, realmente cuando estamos programando hacemos un equipo de desarrollo multidisciplinario en el cual tenemos un DevOps, un backend, un base de datos, un frontend y un control de calidad para poder estar evaluando el producto. El impacto y beneficios dentro de esto básicamente es que lo que nos llevaba a trabajar en 4 meses mínimo en adelante, un software hoy en día, al tener el acceso a una automatización con un sistema cognitivo y sobre eso conectado a la internet para poder ir a recabar información, todo es más simple, todo se reduce a horas, a minutos. Realmente el impacto es muy fuerte porque hoy en día sí o sí puedes crear un prototipo en 3, 4 horas, terminar un desarrollo al 90% en 2, 3 semanas. Ese es el impacto más grande. Costos, ahorro y que el límite ya no existe. Ya realmente en el flujo de trabajo de desarrollo, si no contabas como programador con un equipo por los costos, hoy sí es una realidad que como uno solo puede cerrar el ciclo completo de desarrollo y terminar un producto, un prototipo para un cliente en cuestión de horas. Entonces, yo creo que ese sería uno de los beneficios más importantes en esta pregunta. Existen varias herramientas que ya están saliendo al mercado, pero es que depende de qué tipo de programador y qué tipo de software estás desarrollando y para qué tipo de segmento estás haciendo. La verdad, yo aquí anoté unas que son básicamente las que he probado personalmente y he identificado hacia dónde va cada una. Hay un concepto que se está saliendo hoy en día por este tipo de automatización inteligente, que es el vibe coding, que es la programación por vibra. Realmente esta frase no es un concepto que esté saliendo porque es algo serio, sino que está saliendo porque normalmente las personas, como están accediendo a la inteligencia artificial y la automatización, que no, a nivel técnico no lo conocen, es por emoción, por vibra.
Entonces están utilizando ciertas plataformas que están listas en Internet para crear aplicaciones o software, pero estas están orientadas a gente que no programa. Desde allí iniciamos con una brecha de diferenciación. El vibe coding, más que una burbuja, va a llegar a ser una revolución, porque si lo aplicamos en los entornos de los programadores, realmente el caso de estudio puede llegar a 10, 20, 30 años, porque realmente a nosotros nos está funcionando. Y ahí con darte las plataformas, hay unas como la de Bolt, está la de Tempo. Estas plataformas realmente solo con que escribas un prompt te va escribiendo cierta codificación. Pero para nosotros los programadores que tenemos más conocimiento amplio y el entorno lo vamos preparando, infraestructura en la nube, bases de datos, tecnologías, versiones. Normalmente, ¿qué programador no tiene esos versionamientos en GitHub o GitLab, en cualquiera de las dos? Entonces, si requerimos tener este control, está el nivel de tenerlo en VS Code, que es la herramienta más popular, con ciertas extensiones. Hay una que yo utilizo mucho, con la que he testeado mucho la automatización de la programación, que es el llamado Raw Code. Esta extensión es gratuita. Y luego de eso lo que haces es que la conectas a tu API de Cloud Sonnet 3.7, que ya venimos al tema del conocimiento de cuáles son los modelos de pensamiento profundo, que realmente son las que te ayudan a automatizar. No te crean código como lo que hoy en día en primera capa vemos, entramos a ChatGPT y le pedimos un código y nos lo desplaza. No, sino que estas, que son pensamiento profundo, o la Gemini 2.0 Pro, son las que entran a las entrañas de tu código y te lo modifican o te lo diagnostican o te lo analizan o te lo mejoran. Este tipo de, la extensión de Raw Code conectadas a estas APIs, ya tú como programador ya debiste de haber conectado créditos, tokens, generado toda la información necesaria de un lado. Ya tu VS Code puedes tener un agente que pueda entender tu código ya trabajado y seguir trabajando con él. Conectarlo con herramientas externas como si estamos trabajando con Amazon Web Services, Google o Firebase o Supabase, que es realmente muy rápido conectarlo con un buen prompt, podemos enlazar la base de datos, autenticación, todo en VS Code, siempre en tu entorno, que creo que es lo más vital para nosotros los programadores creando software a largo plazo. Hay otra herramienta que la veo muy viable porque sí tiene capas de prompts detrás que sobreentrenan a Cloud 3.7 y Gemini 2.0 Pro, que se llama Replit. Incluso te comento que ciertos comentarios de software realizados con Replit los retuiteó Elon Musk. Incluso en el entorno más alto de lo que se está llevando a cabo en la inteligencia artificial, actores tan importantes como él en el sector ha dado referencia a este tipo de plataformas. Como lo ves, las plataformas están para los programadores que hoy en día necesitan esta automatización, si no, estamos fuera por los tiempos y los recursos, y las plataformas que están de cara al usuario, que básicamente también están moviendo la comunicación efectiva de lo que está viniendo a ser la automatización inteligente. Muchos comentan, tú lo verás en diferentes redes sociales, más que todo en TikTok, que se habla un poco mal, un poco en contra sobre el vibe coding, la automatización inteligente, por la manera en que se está llevando a cabo, por la falta de conocimiento de desarrollo de software, que es la que no nos permite lanzarnos. Pero si nosotros como programadores, y en mi caso personal, que me gusta mucho la investigación, encuentro estas herramientas dedicadas a lo que necesito. Yo utilizo donde yo controlo el entorno, están estas plataformas que te dejan deployar internamente. En mi caso, mi consejo, mi tip es que utilicemos nuestras estructuras fuera de para que sea sostenible. Entonces, básicamente esas son las plataformas que creo que hoy en día están funcionando para la automatización y que creo eficiente trabajarlas. Y ojo, nosotros como programadores, en mi caso, yo he aplicado programas para startups dentro de las APIs de OpenAI, de Anthropic y de Google Gemini, para que ellos mismos me proporcionen tokenización para experimentar, porque realmente el costo del API por una solicitud de asistente es mucho más barato que la solicitud del pensamiento profundo en la programación. Eso se debe tomar mucho en cuenta para que realmente el código sea muy, muy productivo. Sí, te tengo dos casos, uno externo y uno interno. Te hablo del externo. Lo primero que debe de hacer un programador es investigar, ver qué está pasando allá afuera, para que puedas estar dentro de esa curva de aprendizaje y éxito antes de que se vuelva algo más popular. Está este caso de un argentino que se llama Juan Cereguido. Él comenta, incluso va contando su historia en X, donde él no sabía nada de Python. Él tenía conocimiento de hardware un poco y un poco de lógica de programación, pero más allá no. Pero gracias a la automatización logró crear primero un agente que pudiera conversar con su abuelo de voz, con el hardware, con una impresora 3D sacó el cascarón, etcétera. Pero luego con Cursor, que esa no te la mencioné antes, pero ahí está Cursor, lo que sucede es que es de pago. Él desarrolló un software que se conecta, desarrolló y entrenó un modelo propio de inteligencia artificial, un LLM, y lo conectó al API de WhatsApp Business
para que te sirviera como ese asistente recordatorio de diferentes actividades o incluso te calendarice en Google Calendar o en otro que tengas toda la información directa en WhatsApp. Y a la cuestión de meses logró 573 usuarios de pago, ¿sí? Entonces, aquí vemos un caso real de cómo en cuestión de meses puedes crear un producto si tienes cierta base que pueda llegar a ser exitoso. Es un caso muy, muy real, que la plataforma se está utilizando en muchos lugares del mundo, una plataforma elaborada en un 40-60% por inteligencia artificial, pero que hoy en día es un caso de éxito que sí está haciendo revenues, que al final un desarrollo de software, un alto porcentaje es para eso, para crear revenues y rentabilidad. Y un caso interno, tengo un producto, el turístico, que me llevó más de 10 años estarlo trabajando y desarrollándolo, teniendo equipos de desarrollo diferentes, etcétera. Como emprendedor, a veces es muy difícil tener el sostenimiento de equipos de desarrollo, que me ha llevado a tener mi código en altas y bajas. Pero a la llegada de la automatización y el empezar a utilizar estas herramientas con VS Code, Raw Code, Replit, he logrado terminar el flujo completo de la plataforma y no solamente eso, sino crear un agente planeador de experiencias turísticas y paquetes que conversa con mi base de datos. Eso conectado al sistema de pagos de Stripe, suponte para dar nombres, ya que estamos en una entrevista de programación, pues estamos estos nombres técnicos, donde existen varios elementos. Estamos hablando de Stripe Checkout, Stripe Elements, Stripe Connect. Para poder integrar eso, tú necesitas otros programadores. Pero en mi caso interno es que de la mano con CloudSonnet 3.7, el Deep Thinking, logré integrar, luego de darle contexto. La creación de prompts es muy importante, darle contexto primero a la IA, a la gente, darle links de dónde vaya a tomar la documentación, luego decirle qué es lo que tiene que hacer y en dónde lo tiene que hacer en tu carpeta de proyecto. Si es Angular, React o React Native, lo que tú quieras que estés trabajando, le dices dónde es, diagonal el path, y ya de esa manera desarrollé esta integración en cuestión de semana y media. La validé otros 5 días y eso me permitió generar otros 2 productos de renta de vehículos con toda la integración, incluso que reconozca el dispositivo y el Apple Pay o Google Pay. Y ya en otro país están utilizando estos softwares en cuestión de máximo 2 meses. Horas trabajadas, estoy hablando de unas 120 o 90 horas. Esos son los casos reales que te puedo comentar, no solamente personales, sino lo que estoy viendo alrededor del mundo que está sucediendo con la tecnología, que hoy en día con la automatización los SaaS, Software as a Service, están evolucionando a lo que se llama AAS, Agent as a Service, que ese es, creo yo, el futuro. Y la verdad te lo comento de esta manera porque sería vital que los programadores entiendan y sepan de esto, porque el área comercial y toda la gente ya no va a estar orientada a entrar a un software SaaS, sino va a querer algo muy, muy personalizado, un agente. Y los agentes vienen derivados de aprender a programar y automatizar con inteligencia artificial, porque venimos a poder hacerlo en cuestión de tiempo muy corto y costos muy bajos. Eso en Latinoamérica, lo decimos más corto, en Centroamérica, es muy vital porque los presupuestos a veces son muy limitados. Creo que estamos en una era, en un tiempo muy crucial para todos los que desarrollamos. Okay. Primero, fíjate que tenía hasta hace el año pasado todavía un equipo de desarrollo conformado por diferentes nacionalidades, de El Salvador, de Paraguay y de Nicaragua. Entonces, en ciertas reuniones que yo tenía de equipo cada lunes, yo ya había empezado a utilizar en ese momento, antes de encontrar las extensiones para VS Code, la más moderna, no moderna, sino más usada y popular era Cursor. Entonces yo había descargado Cursor, me había dado cuenta de lo que era. Entonces vine yo en el grupo, dije, miren ustedes, para arreglar estos bugs, ¿qué utilizaron IA? Sí, entramos a ChatGPT, me decían, ¿va? Entonces ahí preguntamos, no, le dije yo. Realmente estás automatizándolo con Cursor, ¿conocen Cursor? Y realmente me topé con que no lo conocían, a pesar de que ya eran programadores senior, y no lo digo en mal plan, sino lo digo en que el tema cultural a veces nos limita a ver lo que está sucediendo en el mundo. Entonces yo le comenté a mi equipo, úsenlo, porque de esta manera van a resolver los bugs rapidísimo. Si tienen un problema en la consola que les está tirando un error que no conocen y normalmente vas a ir a buscarlo a internet o a una repo, pues mételo en Cursor, pero más que meterlo, que tenga el código completo para que entienda el contexto de tu proyecto y que te lo resuelva. Y fue como, excelente. Entonces ese sería un ejemplo de tema cultural y desafío, que la mayoría de equipos hoy en día creemos que desarrollar con inteligencia artificial está como limitando un buen trabajo o un trabajo robusto. Pero aquí es donde traigo a mi generación, nuestra generación de desarrolladores. Nosotros ya utilizamos desde hace mucho, necesitamos una librería, vamos a una repo.
y la extraemos, la clonamos, incluso ya en consola están los comandos. Esa es una forma natural de programar hoy en día. Creamos código desde cero, pero también mandamos a llamar librerías para poder optimizar nuestro tiempo. Esta nueva era es como la evolución de eso. Realmente no viene a sustituir nada ni culturalmente a dañar mi conocimiento como programador. No, viene a optimizarnos. Ese creo que es el mayor desafío que he tenido con mis equipos, que no han querido al 100% integrar este tipo de tecnologías por el temor de que el software no sea eficiente. Pero, ojo, yo he probado esto, no se trata de que el código te lo haga toda la IA o la automatización. Si tienes base, lógica de programación, si sabes de infraestructura en la nube, sabes crear instancias, sabes de seguridad en la nube, internet, sabes de bases de datos, reconoces qué tecnología necesitas para el proyecto, realmente es como tener un programador a tu disposición 24/7 con el conocimiento global que te va a programar lo que necesites. La, solo el comentarte que en menos de 15 minutos de tener conectado la estructura de bases de datos MySQL y solicitar cambiar la estructura para un Postgre, o un MongoDB o una base de datos más robusta, es 15 minutos. Realmente ahí mismo puedes hacer todo el cambio, validar, entender que ya funcionó, conectarlo a tu servidor. Entonces, ese tipo de desafío existe ahora, no solo en lo que yo estoy viviendo con mis equipos, que actualmente ya todos estos programas los estoy trabajando en mi computador y yo tengo equipo de desarrollo, pero la mayoría de soluciones las estoy haciendo ya con la automatización y me conecto con Cloud 3.7 y Gemini 2.0 Pro. He estado probando otras que descargo a nivel local y también no sé si igual cabe acá en esta respuesta para prepararnos, es el entender cómo no solamente descargar, sino obtener una inteligencia artificial de forma local. Esto lo puedes hacer, te puedes descargar, si tienes 700 gigas de espacio, te puedes descargar DeepSeek en su versión más profunda de casi, ¿cuántos? 120 billones de parámetros de tamaño. Entonces, lo puedes tener tú en tu computadora. Realmente la inteligencia artificial, más que conexión a internet y respuestas básicas, no, es un sistema cognitivo que hoy en día te puede ayudar a resolver demasiado. Y para terminar en esta pregunta, te quiero mencionar que sí existen estos desafíos y situaciones culturales, pero el CEO de Anthropic se llama Darío Amodei, comentaba en una entrevista, y más que en una entrevista, en un congreso, creo que fue en Arabia Saudita y después en Londres, no sé en qué parte de Europa fue también. Él comentaba que en los próximos 12 meses, el 90 o 95% del código va a ser hecho con inteligencia artificial. Y ojo, él no dijo el desarrollo lo hacemos nosotros, el código generado, el 90%. Entonces realmente los programadores debemos de involucrarnos culturalmente, entenderlo y afrontar el desafío actual, que estamos en una brecha muy, muy prematura, pero funcional para que seamos de la primera generación que podamos avanzar al siguiente nivel. Y ojo, nos volveríamos programadores listos para la cartera y portafolios del mundo. ¿Ok? Creo que de forma natural se complementan, porque realmente, como te lo comentaba al inicio, la automatización ya existía. Es más, físicamente existe la automatización en la que yo ya sé cómo está mi escritorio y sé que esto me va a funcionar con esto y esto al tenerlo de esta manera me va a resolver algo. O si yo tengo un asistente enfrente, sé que si está escuchando lo que estoy hablando por teléfono va a poder tomar nota, etcétera. La automatización existe desde lo más natural de nosotros como humanos. Luego, a nivel programativo, ya existía la automatización de conexión de versionamiento, del trabajo en equipo internacional, programadores de todo el mundo dentro del mismo código, viendo los requests, bien validando código, etcétera. Esto conectado, ¿y cómo es que se conecta con inteligencia artificial? Es que cuando existía el tema del machine learning, ¿por qué no tanto estaba esta automatización a este nivel? Porque se deberían de crear parámetros establecidos para que la automatización existiera. Pero con la IA, siendo un sistema cognitivo y que ya cuenta con estos sistemas neuronales, estás conectando la automatización que ya traías con sistemas de razonamiento propio. Esto quiere decir que el vinculamiento natural de las dos te está llevando al nivel de películas de ciencia ficción, donde tenías un robot que resolvía y te automatizaba el tema de ir a traer algo a la farmacia, de llamarte a alguien. Esto ya es real porque si conectas la inteligencia artificial en su sistema
profundidad de pensamiento, que es el deep thinking, ¿verdad? O deep search, que es actualmente lo que salió, que se transforma en un agente, porque un agente y un operador es el que ejecuta. Y eso lo conectas a la automatización que ya traías o estás generando en tu sistema y flujo de programación. Toma todo el sentido del mundo que este es el siguiente paso para nosotros los programadores y el siguiente paso cultural en el desarrollo del software e implementación de prototipos. Y esto se conecta a todos los derivados: inversión, capitalización, desarrollo cultural en la academia, en el sector emprendimiento empresarial, en la subida de capital, la subida de economía de un país. Todo lo derivado viene desde acá. ¿Por qué? Porque estamos orientándonos en la siguiente generación y en las siguientes décadas a tener un mundo más tecnológico, un mundo con más innovación digital. Entonces creo que la conexión entre la automatización y la inteligencia artificial es la conexión más natural que debe de suceder en los próximos meses, no años, meses. Ok, esto es muy importante porque como habemos niveles de programadores y está el junior, el middle y senior, ¿verdad? Cuando hablemos de los que están iniciando en programación. Antes de empezar con el bytecoding y la automatización con inteligencia artificial, necesitamos conocer la lógica de programación. Es muy importante porque si no la conoces, vas a tener lo que sucede muy a menudo, el bug infinito. Se le dice el bug infinito cuando estás programando con inteligencia artificial, que no puedes arreglar el código que estás haciendo porque no conoces una lógica programativa, que es primero analizar tu estructura, el flujo que va a tener, entender qué tecnología vas a usar, si es móvil, si es híbrida, si es web, qué framework, todo este tipo de conceptos y qué lenguaje vas a utilizar. Y sobre eso, en la infraestructura. Al tener estos conocimientos, el siguiente es aprender de prompt engineering, ¿sí? De esto hay muchos cursos. Y para nosotros que hoy en día nos gusta aprender muy rápido, existen cursos de prompt engineering que duran un par de horas porque te enseñan desde el nivel más técnico Python a poder escribir los prompts que llevan una lógica muy natural. De esta manera vas a poder ingresar contexto a la gente de inteligencia artificial con el que estás automatizando tu software. Es muy importante ser un prompt engineering, ¿sí? Esto combinado con que siempre, y lo digo muy personalmente, siempre debes de estar viendo más que todo, no solo en redes sociales, sino contenido en la internet sobre qué está pasando en todos los rincones de este mundo, qué están desarrollando y hasta dónde lo están llevando, porque debemos de entender que la inteligencia artificial, más que solo un motor de búsqueda o creador de imágenes con estilos como la moda actual, ¿verdad? Sino que lleva más allá y eso amplifica la mente. Entonces, aquí te podría decir a nivel personal, saber de lógica de programación, ya tener experiencia en desarrollos desde cero, programándolos, desde instalándolos un el paquete de NPM, instalar un React Native, instalar un Angular. Antes de automatizar, hay que hacerlo desde cero para poder entender cómo funciona, ¿sí? Y luego de eso, ser un prompt engineering. De esa manera vas a poder entender cómo funciona. No solamente aprendes a hacer prompts, sino entiendes para qué son cada modelo de inteligencia artificial, porque no todos te logran automatizar código. La mayoría en su nivel más básico solo te interpretan, te generan código, pero no automatizan. Para automatizar debes de entender lo que significa Deep Search, Deep Thinking, qué tipo de modelos y la complejibilidad de la longitud, que son 120,000 o que son 120 billones de parámetros. Entender todo eso lo aprendes en Prompt Engineering. Con eso combinado, obviamente, con tu carrera profesional, si es que la estás estudiando o ya eres un ingeniero en sistemas, pues yo creo que con eso puedes ya iniciar. Son los recursos que necesitas para empezar a programar. Y obviamente, como lo mencioné antes, necesitas conocer las plataformas. Y una de las que se me olvidó mencionarte, que la desarrolló la misma empresa de TikTok, se llama Trae.
así como la escuchas, trae. Es como un cursor, se instala, es un editor que te ayuda a tener un agente y un asistente. Eso es muy importante lo que acabo de mencionar y me trae a también dar la recomendación. Un agente es muy diferente a un asistente. El asistente es el que te ayuda a resolver una duda específica. El agente es el que te automatiza. El tener en tu código y tu editor, el cualquiera que estés trabajando, un asistente para hacer consultas rápidas, también por tema de costo, algún tema específico, técnico, preguntarlo y luego con el agente ya llevar esa información y en el agente dar el prompt de directriz o instrucción, te va a ayudar a que se maneje mejor el contexto, ¿verdad? De esa manera poder entenderlo. Yo creo que eso es lo que necesitamos para hacerlo, es lo que a mí me está funcionando y más que investigación, ya lo estoy implementando en el mundo real y en el extranjero. Hay un debate a nivel mundial muy fuerte sobre si la automatización con IA reducida al vibe coding, que es programación de vibrante, es una revolución o es una burbuja. Es un debate que se lleva ya hace meses porque realmente hoy en día varios ya están programando plataformas. Entonces, no es porque sea malo. Lo malo es que para crear un software se necesitan muchos parámetros detrás, mucha lógica. El futuro, a mi parecer, es que sí está siendo una revolución, porque el simple hecho de que existan debates, hoy en día existe lados con información constructiva intentando resolver la duda de que si esto es como aquello que fue la tecnología de televisores 3D, no sé si te recuerdas, que solo fue una burbuja porque el costo era alto y al final tener un televisor 3D te lastimaba los ojos. Eso sí era una burbuja, pero la inteligencia artificial, a mi parecer, es la revolución de la siguiente era, la que va a crear el siguiente nivel de programadores y el siguiente nivel de software. El simple hecho de que hoy en día puedas en simples pasos, con prompts bien hechos, crear y conectar tu base de datos a tu software y contexto como tal, y que esto le dé reportería con análisis personalizado, que pueda reconocer modelos 3D, que te pueda amplificar y te pueda dar medidas solo con visualizarlo. Esto es un futuro muy prometedor, pero somos nosotros los desarrolladores, los programadores, los creadores de producto, los que debemos de prepararnos para realmente crear sostenibilidad y no un tema por tendencia. Como bien te lo mencionaba, el CEO de Anthropic, él menciona que en los próximos 12 meses casi todo el código va a ser generado y automatizado por inteligencia artificial. Y él no solamente es el CEO de Anthropic, él es un científico de inteligencia artificial. Realmente su opinión, más que comercial o popular, es una opinión técnica. Y es realmente importante tomar lo que el sistema mediático se está moviendo, ¿verdad? Obviamente también nosotros y todo el entorno de ingeniería en sistemas y desarrollo y licenciaturas en tecnología debemos fomentar en los que creen que solo hacer vibe coding y crear una página generadora de imágenes con IA no puede ser el futuro, sino tiene que haber conocimiento. Algo que siempre digo, la fórmula perfecta para el éxito es conocimiento más oportunidad. Entonces necesitamos prepararnos, tanto en las universidades como en lo que los programas nos están dando. El Prompt Engineering suena extraño a veces esa carrera, pero conozco un caso de un programador que le mandaron su test para ser contratado en una compañía de las gigantes en desarrollo de software y le mandaron a hacer ciertos elementos de una tienda en línea utilizando Cursor. Y que si él no lo podía hacer en 3 horas, que mejor le diera stop y no iba a continuar la prueba. ¿Te imaginas eso? Afuera, en el exterior, ya se están preparando para lo que nosotros debemos de ser. El futuro es prometedor, el futuro es la IA en temas de automatización y sistematización, incluso en los servidores. Un caso muy específico que yo creo que da como que ese futuro prometedor es que ya Google adquirió la empresa Wiz. Wiz es de ciberseguridad utilizando inteligencia artificial para servidores en la nube y al adquirió ya es una de las adquisiciones más caras de esta era. Eso promueve lo que está sucediendo hacia los próximos 10 y 20 años. Hay que prepararnos. Estos meses son cruciales para poder pasar al siguiente nivel y, ojo, darle esta validez a lo que está sucediendo. La automatización con inteligencia artificial debe de ser sostenible y no una tendencia.